Hola a todos. Este es el primer video tutorial de una serie de videos donde vamos a aprender a utilizar bases de datos. Vamos a aprenderlo utilizando la herramienta Access 2016 y en este primer video comenzaremos trabajando con el concepto de lo que es una base de datos y algunos de sus componentes. Entonces podemos decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Básicamente una base de datos lo que va a hacer es almacenar un conjunto de información que va a estar representada por tablas. Esas tablas van a estar representadas también a su vez por columnas y los datos se van a poder almacenar en filas. Esta tabla, como trabaja Access 2016, este conjunto de tablas van a tener que estar relacionados y ya vamos a ver qué es esto de poder relacionar las tablas. También la dificultad de cuántas tablas va a componer nuestra base de datos va a depender del contexto del problema. En este mismo video vamos a trabajar más adelante con un ejemplo donde procederemos a cargar una serie de gastos en una planilla y luego podemos ver cómo esa planilla puede llevarse a una base de datos y luego elaborar formularios, informes o lo que sea necesario. Continuando, podemos extender la información acerca de bases de datos diciendo que nos tiene que permitir incorporar y extraer información. Como había mencionado anteriormente, la complejidad de la base de datos va a depender del contexto del problema o el contexto de la organización o el negocio que necesitamos representar. Esto quiere decir que si queremos representar tal vez una base de datos para un colegio, vamos a tener que utilizar un conjunto de tablas con cierta dificultad, con cierto nivel de detalle, pero si queremos representar todos los alumnos y exámenes y materias y docentes de una universidad o de un conjunto de universidades, entonces obviamente el contexto del problema es distinto. Las tablas, relaciones y atributos que vamos a necesitar van a ser mucho más complejos. Como había mencionado entonces, una base de datos está conformada por un conjunto de entidades relacionadas entre sí. Las entidades, que también las vamos a denominar más adelante como tabla directamente, es un elemento que puede ser concreto o abstracto de la vida real que queremos representar. Por ejemplo, en el caso de la universidad, podemos decir que una de las entidades puede ser alumno, otra entidad puede ser materia, profesor, examen, etc. Como ven, ya a partir de los nombres de las entidades podemos ver que hay relaciones entre sí. Podríamos decir que un alumno rinde una materia o que un profesor enseña un conjunto de materias y así nuestra base de datos se va a ir relacionando. Acá es lo que mencioné anteriormente, hay distintos tipos de relaciones y cada relación describe cómo se emparentan las entidades. Por ejemplo, podemos decir que un alumno tiene una nacionalidad. En este caso tendríamos la entidad alumno, pero a su vez tendríamos una entidad que se llame países, por ejemplo, para poder representar a qué nacionalidad pertenece. Y por supuesto, un alumno solo puede tener una sola nacionalidad en este contexto de problema. Un profesor dicta muchas materias. Este es otro tipo de relación. Y por último acá tenemos muchos alumnos cursan muchas materias. Acá tenemos otro tipo de relación. Entonces, piensen en la relación como una línea que une dos entidades en una base de datos, y esa línea ya veremos que no solo va a ser una representación gráfica en un diagrama, sino que también nos va a solucionar muchos problemas en cuanto a la consistencia y la información que almacenamos en la base. Seguimos con otro elemento de la base de datos, en este caso de las entidades. Cuando yo quiero modelar una entidad, tengo que hacerlo a través de atributos. Anteriormente, y no quiero dejar pasar esto, así que voy a volver unas diapositivas más atrás, había dicho que una entidad puede ser un elemento concreto o abstracto.
Esto en principio no representa ninguna cuestión muy compleja, pero por ejemplo, cuando nosotros representamos un alumno o un profesor, estamos representando algo concreto, algo que en la vida real podemos ver, podemos tocar. En cambio, algo abstracto podría ser una materia, o mejor aún, algo abstracto podría ser la inscripción de un alumno a un examen final, algo que no existe en la realidad, pero que se desea registrar y que quede registrado en la base de datos. Entonces, no importa si lo que queremos representar, la entidad que queremos representar, existe físicamente o existe solamente de forma imaginaria, podemos modelarla en nuestra base de datos. Así que para modelarla había mencionado que utilizamos atributos. Los atributos son características, son elementos que describen a nuestra entidad. Lo más común es llamarlo columnas o propiedades, pero también se le puede decir campos. Es una de las formas de denominar a los atributos. Cada atributo en una entidad debe pertenecer a un tipo de dato, de almacenar un tipo de información en particular para cada fila. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la entidad de alumnos, los atributos que podríamos llegar a manejar, entre otros, son el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento y el legajo. A su vez vamos a ver más adelante que los atributos tienen una serie de características. Por ejemplo, hay atributos que van a ser requeridos, quiere decir que si yo no ingreso un valor en ese atributo, entonces el registro no va a poder ser almacenado. También los atributos pueden tener otro tipo de condiciones, como que exigir que sea un valor único. Un ejemplo podría ser el legajo. Yo no podría tener dos alumnos con el mismo legajo, quiere decir que si hay una duplicación del legajo en la tabla de alumnos, en el listado de alumnos, entonces ese segundo registro que intentamos duplicar no debería poder ser agregado. Pero más allá de eso, vamos a focalizarnos en qué nos referimos con un tipo de información en particular para cada fila. Pensemos en el atributo fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento obviamente va a ser de tipo fecha. Podemos elegir entre fecha y hora, pero en este caso solamente nos quedaríamos con el día, mes y el año. Entonces, siempre que nos referimos a la fecha de nacimiento de algún alumno, siempre ahí va a haber una fecha. No se puede almacenar otra cosa distinta que no sea una fecha. Quiere decir que este campo, esta columna en particular, la de fecha de nacimiento, va a tener un tipo y ese tipo va a ser de fecha. Lo mismo va a ocurrir con el legajo. El legajo probablemente va a ser un número entero. Quiere decir que al ser un número entero no vamos a poder almacenar caracteres, por ejemplo. En el caso del apellido y del nombre, sí podría ser, debería ser que solo almacenemos caracteres. Entonces no se podría poner cualquier otro valor que no sea letras. Así que esos serían entonces los tipos de información que pueden almacenar los atributos. Y antes de poder cargar datos a una base de datos es necesario modelar el diseño de cada tabla con cada uno de los atributos que lo componen. Entonces, para caso práctico, en este primer video vamos a hacer una planilla de control de gastos e ingresos. Pensemos un momento entonces cuáles serían las entidades que necesitamos para poder llevar a cabo esta planilla. La vamos a hacer utilizando primero una hoja de cálculo, como podría ser Excel, y vamos a comenzar a escribir el conjunto de ingresos y egresos que tiene una persona en un conjunto de meses, y la idea es que podamos sacar cuánto gastó en el año, por ejemplo, 2017, o cuántos ingresos tuvo, toda la información que podamos sacar más adelante y ver cómo se puede hacer luego de forma muy simple con una base de datos. Entonces vamos a utilizar una planilla de cálculo para hacer un listado de los ingresos y los gastos que tiene una persona durante un periodo de tiempo. Podría ser un mes, un año, y así poder saber cuáles son los gastos más comunes, cuál es el saldo de cada mes o de cada trimestre o el periodo que necesitemos. Obviamente la idea es que esto al final del video se pueda visualizar en una base de datos, pero como habíamos mencionado sobre el contexto del problema, si vamos a hacer una gestión de gastos personal, tal vez una
aplicación de celular o una planilla de cálculo es más que suficiente. No es necesario hacer toda una base de datos. Así que vamos a pensar cuáles serían los atributos, cuáles serían las columnas que debería tener nuestra tabla. En este caso, como no va a ser una base de datos, ni siquiera nos vamos a preocupar mucho por las entidades, y luego editando un poco la planilla podemos tener una aproximación a cómo sería si lo tendríamos que descomponer en diferentes entidades para modelar una base de datos. Así que uno de los primeros columnas obviamente que necesitaríamos sería la fecha del gasto. Luego necesitaríamos la categoría a la que el gasto pertenece. La categoría nos va a dar una idea de si luego esto va a ser un movimiento de ingreso o de egreso. Luego la descripción, el importe. Por el momento vamos a poner el tipo de movimiento, ingreso o egreso, y el proyecto. Entonces empecemos a cargar una serie de datos como para que sea de prueba. Vamos a cargar uno con la fecha del año pasado, en diciembre, por ejemplo el 5 de diciembre o el 30 de diciembre. Para la categoría podría ser alojamiento. La persona pagó el alojamiento de las vacaciones. Por, supongamos, 11.000 pesos. Es un egreso. Y el proyecto es vacaciones. Luego, en enero, para la categoría sueldo, le depositaron el sueldo de enero o de diciembre. Vamos a suponer que gana 25.000 pesos. Es un ingreso y este no tiene ningún proyecto. Y luego la persona se va de vacaciones, así que empieza a registrar todos los gastos. Por ejemplo, un pasaje de colectivo a la costa. Entonces, el 6 de enero egreso el proyecto vacaciones. Vamos a suponer que pagó 2 pasajes. Luego un taxi, por ejemplo, el día que llega. Y qué sé yo, una sombrilla, por ejemplo, en la playa, también del día que llega. Y la cena, como para tener una serie de gastos. Comer afuera, podría ser la categoría. La descripción es cena en parrilla. Gasto para 2 personas 600. Bien, entonces el proyecto nos ayuda a saber de dónde surge el gasto o el ingreso. En este caso, como son todos relacionados con vacaciones, los englobamos dentro de este proyecto. A diferencia de la categoría, por ejemplo, cuando la persona abonó un taxi, se llama taxi obviamente, pero uno podría pagar un taxi para otro proyecto o para otra situación y no tiene por qué estar relacionado. El importe obviamente nos permite saber cómo va a quedar el saldo resultante o cómo se van acumulando los gastos. Y la fecha es importante para poder saber el periodo. Entonces esto podría ser un control de gastos
que fácilmente llevaríamos en una hoja de cálculo o mismo en un papel, en una carpeta que llevamos a todas partes. Sin embargo, este modelo de cómo guardamos la información no es correcto para una base de datos. Ahora vamos a ver por qué. En principio, uno de los errores más comunes que se puede notar acá es algo que se llama inconsistencia. La inconsistencia es, por ejemplo, vamos a suponer que cargamos muchos datos más. En lo que se representaría la fila 9 son todos los gastos de enero, y comenzamos con los gastos de febrero o con los ingresos de febrero, y acá yo, en lugar de esto, recuerden que serían los nombres de las columnas, en la categoría, en lugar de poner sueldo como venía poniendo, voy a poner honorarios. Es una palabra que también representa el pago de un dinero por los servicios, pero no se llama de la misma manera. Quiere decir que cuando yo quiera sumar los honorarios o el sueldo de esta persona en el año, voy a tener dos categorías distintas, donde cada categoría va a sumar por separado 25.000 en lugar de sumar entre las dos 50.000. Esto es un error que se soluciona de forma muy simple. Ahora lo vamos a ver cómo. Otro error común, imagínense que acá yo no pongo honorario, sino que pongo sueldo, pero en lugar de acá poner ingreso, pongo egreso. Algo muy simple que se puede pasar a la hora de cargar los datos, y esto hace que el sueldo que debería sumarme dinero, en este caso me lo reste. Es un error también muy fácil de solucionar, pero que si está mal modelado desde un principio, da la posibilidad a que se encargue en nuestro listado, en nuestra base de datos, esta inconsistencia. La solución a esto es utilizar más entidades y que cada entidad tenga la información que le corresponde. Por ejemplo, como ya deben estar suponiendo, el tipo de gasto no corresponde al gasto en sí, sino a la categoría. Siempre que sea un sueldo va a ser ingreso, siempre que sea la compra de un pasaje va a ser egreso. De esta manera, entonces, cuando yo elijo la categoría, directamente va a estar asociado el tipo de movimiento. Entonces, siempre voy a saber que es un egreso cuando es una categoría de gasto, y siempre voy a saber que es un ingreso cuando es una categoría que me va a ingresar dinero. Con la categoría hay otra forma que se suele hacer, que es esto de relacionar diferentes entidades. Si esta entidad que tenemos acá o esta tabla la llamamos movimientos, entonces el movimiento va a tener una categoría. Una solución a esto es tener una tabla de categorías donde yo tengo un ID, un código que la representa, y un nombre de categoría. Estos serían los atributos. Habíamos dicho también que teníamos acá si era de egreso o si era de gasto o no la categoría. Entonces, por ejemplo, la categoría 1 sería alojamiento y sería de tipo egreso. La categoría 2 sería de sueldo y sería de ingreso. Después tenemos 3, 4, 5, 6. Tenemos pasaje, taxi, gastos varios y comer fuera. Comer afuera. Entonces, cargamos las categorías una sola vez en esta entidad de categorías y le asignamos un código que las representa. Un código generalmente numérico. Luego a cada una le ponemos el tipo de categoría a la que pertenece. La única que es de ingreso es la de sueldo, así que todas las demás son de egreso. Y bien, ahora entonces, en lugar de guardar el nombre de la categoría en nuestra lista de movimientos, vamos a guardar el código de la categoría. Entonces, cada vez que me quiero referir a alojamiento, lo que voy a poner es el número que acá representa esa categoría, en este caso la 1.
sueldo es 2, pasaje es 3, pasaje otra vez es 3, taxi es 4, gastos varios es 5, comer fuera es 6, y para cargar nuevamente el sueldo pongo la categoría 2. De esta manera no tengo forma de ingresar mal el nombre de la categoría, porque el nombre va a surgir a partir del código, y tampoco tengo forma de ingresar mal el tipo de movimiento, porque el tipo de movimiento también va a surgir a partir del código de categoría. Esto es un enfoque a cómo sería entonces el modelado de una base de datos sencilla, utilizando diferentes entidades y relacionándolas entre sí. Con proyecto podríamos hacer lo mismo. Ahora vamos a ver cómo quedaría esta base de datos utilizando Access 2016. Vamos a ver entonces cómo funcionaría el esquema que vimos en la planilla de cálculo, pero utilizando una base de datos de Access 2016. La base de datos ya está realizada. Vamos a ver cada uno de los componentes que, a medida que avancen los videos del curso, vamos a aprender paso a paso cómo crear. En principio tenemos las tablas, luego tenemos consultas, formularios e informes. También tenemos las relaciones. Esto es un diagrama que nos permite ver para cada una de las tablas cuáles son sus atributos y cómo están relacionados estas tablas entre sí. Podemos ver que la tabla de movimientos tiene un código de movimiento que lo identifica, cosa que no habíamos puesto en la planilla de cálculo. Luego tiene un código de categoría, una descripción, la fecha, el importe y un código de proyecto. Los códigos de la tabla de movimientos se relacionan con los ID de cada una de las tablas, tanto de categorías como de proyectos. En categorías también tenemos el nombre de la categoría y el tipo. Recordemos que el tipo nos indicaba si la categoría era de gasto, de egreso o una categoría de ingreso. Si hacemos doble clic en alguna de las tablas, vamos a poder ver los valores que estas tablas almacenan, los registros. Podemos ver que hay algunos registros de movimientos cargados, todos con fecha de 2017 y con los importes y los proyectos que le corresponden. Por ejemplo, podemos ver que el primer registro con ID 1 pertenece a la categoría 1, corresponde al sueldo de diciembre, por un importe de 22.500, una fecha 4 de enero del 2017. Si hacemos doble clic en categoría y nos fijamos cuál es la categoría 1, podemos ver que la categoría 1 corresponde a sueldo y es de tipo ingreso. De esta manera nosotros podemos saber para cada movimiento a qué categoría pertenece y si es un movimiento de gasto o es un movimiento de ingreso. Aquí también se pueden ingresar registros, podemos cargar nuevas categorías o nuevos movimientos, pero otra forma de hacer esto es utilizando los formularios. Acá tenemos un formulario de movimientos creado, así que vamos a crear un gasto. Vamos a ir hasta el final de todo y vamos a suponer que cargamos un gasto de sombrilla. La descripción vamos a poner primer día de playa, fecha, alguna fecha de enero, y de importe vamos a poner 900. El proyecto es viaje. Una vez que cargamos todos los datos, presionamos Enter y cuando volvamos a la tabla, a la vista de los registros, podemos ver que todavía no se encuentra actualizado. Para eso vamos a hacer clic en el botón de actualizar todo y podemos ver que tenemos uno con ID 14, el ID se va autogenerando. Hay diferencia entre el último ingresado y el que ingresamos recién, por que estuve cargando obviamente registros previos que luego eliminé. Acá podemos ver que pertenece a la categoría 6, que corresponde a sombrilla. Categoría 6 corresponde a sombrilla. La descripción es primer día de playa, tenemos la fecha y el importe. También podríamos cargar con este formulario, por ejemplo, el sueldo de enero, así que vamos a ir a categoría sueldo, descripción sueldo de enero 2017, la fecha la vamos a poner en febrero y el importe 22.500. El proyecto
no corresponde a ninguno, así que simplemente presionamos Enter para registrar. Si vamos a movimientos y actualizamos, tenemos otro movimiento que corresponde al sueldo con fecha de febrero de 2017. Una vez cargado algunos datos, podemos consultar, podemos ver lo que nos devuelven las consultas. Las consultas nos van a permitir a nosotros conocer un resumen de la información o un listado de la información que tenemos cargada para poder tomar decisiones o para poder analizar cuáles fueron los gastos, las categorías de gastos que tuvieron mayor importe o las que tuvieron menor importe. Por ejemplo, en gastos 2017 por mes podemos ver para cada mes que haya registros en el 2017 y que este sea de gasto, el total. Por ejemplo, si vamos a movimientos y modificamos que los valores de día de alojamiento, en lugar de pagarlo en enero, se pagaron en febrero, o sea 8.500, pero en febrero. Cuando abramos de vuelta la consulta, vamos a poder ver que tenemos para el mes 1 un total de 2.700 y para el mes 2 de 2017 un total de 8.500. Quiere decir que esto va a agrupar por mes del año 2017, va a sumar los importes de todo lo que corresponda a un gasto. Todos los movimientos lo que va a hacer es mostrarme todos los registros cargados en movimiento. En este caso está ordenado por fecha. Me muestra la descripción, el importe, a qué categoría pertenece, mostrando el nombre de la categoría, el tipo de movimiento que corresponde a la categoría y el nombre del proyecto. Así que esto sería como un pantallazo general de todos los registros de la tabla de movimientos, pero también con algunos datos que provienen de categoría y otros que provienen de proyectos. Totales por categoría y año, lo que me va a solicitar es el año. En este caso voy a escribir 2017 y lo que va a mostrar es el nombre de la categoría, el tipo de categoría que pertenece, si es egreso o ingreso, y la suma de los importes. Acá podemos ver que de alojamiento se gastaron en el año 2017 8.500, de taxi 200 pesos y de sueldo por el momento un total de ingreso de 45.000. Así que esto me permite tomar decisiones y conocer cuáles son las categorías que más gastos o más ingresos producen. Por último tenemos los informes. Por ejemplo, en este caso un informe lo que me va a permitir es visualizar probablemente una consulta, pero con un formato mucho más elaborado, de manera que se pueda imprimir o exportar a PDF y adjuntar como mail. Por ejemplo, vamos a ver el de total por categoría y año, que es la consulta que ejecutamos recién. Me va a pedir el número de año, que voy a poner 2017, y vamos a visualizar el mismo listado, pero con una estética mucho más lograda. Tiene un título, una fecha y hora de elaboración del informe. A su vez, modifiqué el informe para que tenga también el año que se ingresa por teclado, y luego para cada categoría nuevamente el tipo que pertenece y el total. Bueno, estos son los elementos que vamos a ver de Access 2016 durante el curso. Vamos a comenzar en el próximo video con la creación de tablas, y a esas tablas vamos a obviamente agregarle columnas que van a pertenecer a diferentes tipos de datos. Luego lo que vamos a hacer es aplicarle restricciones, vamos a relacionar esas columnas y vamos a cargarle datos. Una vez que le carguemos los datos, en próximos videos vamos a ver cómo realizar consultas. Estas consultas de selección lo que van a permitir es poder agrupar la información mediante diferentes estrategias. También vamos a poder filtrar información. Luego vamos a ver cómo crear formularios y poder cargar información con una interfaz mucho más amigable para el usuario. Y por último vamos a ver cómo crear informes para poder luego imprimirlos o exportarlos a PDF.